Si estás aquí es porque te gustó mucho el título. Y sí, hoy voy a hablar de cómo encontrar pareja hindú, indio, como tú lo llames, por las aplicaciones virtuales, Tinder, HiLocal y entre otros. Así que acompáñame a ver este video. Namaste, mere pyare dosto. Hola mis queridos dostones y dostonas, mi nombre es Erika, soy una colombiana que actualmente está viviendo una relación a distancia con un chico de la India. Antes de iniciar con este video, los y las invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y le des mucho amor a este video. También coméntanos qué percepciones, nociones o comentarios has recibido respecto a estas aplicaciones. ¿Realmente funcionan para tener una relación estable o no? Y ustedes se preguntarán, Erika es psicóloga y ¿qué hace hablando de estas aplicaciones desde el lado psicológico? Y es que tiene todo que ver. Y es que el comportamiento de los seres humanos por estas aplicaciones cada vez es más relevante en psicología, ya que estas aplicaciones reflejan el comportamiento y en cierta medida el pensamiento de las personas, mostrándonos día a día cómo el ser humano va evolucionando. Y por ese motivo hoy hay que hablar de estas aplicaciones. Y es que estas aplicaciones día a día, mes a mes, año a año, va tomando más popularidad por su fácil acceso, la cantidad de personas que frecuentan estas aplicaciones, pero lo cierto es que algunas personas lo usan con fines sexuales y otros con fines románticos, es decir, quieren una relación estable. Así que se va a encontrar uno con todo. Pero antes de avanzar, dime, ¿tú por qué motivo frecuentas estas aplicaciones? Déjanos aquí el comentario. Y muchas personas se preguntarán, ¿es posible que se pueda conseguir una pareja estable por estas aplicaciones? Ejemplo, un chico de la India. Y mi respuesta es un rotundo sí. Sin embargo, estas relaciones tienen algunas dificultades. El primero, la falta de esfuerzo. Pues en muchas ocasiones no se necesita mayor esfuerzo para entablar una comunicación con alguien, para conocerlo o conocerla. Por eso puede que no se le dé un gran valor a la relación, porque lo que fácil llega, fácil se va. La segunda, son fáciles de reemplazar. Teniendo en cuenta que son muchas las personas que frecuentan estas aplicaciones, pues mientras habla contigo o sale contigo, simultáneamente también habla y sale con otra persona. La tercera, la falta de confianza. Y ahí generalmente se nos activa el botoncito del FBI. Empezamos a stalkear todas las redes sociales para ver si lo que me está diciendo la otra persona es real o no. Llámese, mejor dicho, cuáles son sus mejores amigos, cómo se llama la mamá, la abuela, la bisabuela, los linajes que ha tenido esta familia, apellido del papá, el apellido de la mamá, todo. Todas estas acciones se desprenden por la falta de confianza. Y el cuarto, la variedad excesiva, donde, pues como lo decían, al ver tantas personas allí, pues bueno, estoy hablando con esta persona, pero no me gustó, mejor no voy con esta, no, pues tampoco me gustó, y así sucesivamente, hasta que encuentran a la persona con la que hace una conexión. Pero ¿qué está sucediendo? Hay personas por causa de estas aplicaciones no están desarrollando habilidades sociales, y esto lo que genera es que se les dificulte establecer conversaciones y se pierda el arte de la seducción y la conquista, ya que la nueva era se está acostumbrando a todo fácil y rápido. Entonces, aquí van las recomendaciones para que una relación sea estable. La primera, la sinceridad. Es importante decirle a la otra persona cuál es tu interés, qué es lo que estás buscando en la aplicación. Porque si solamente estás diciendo que estás buscando amistad cuando realmente quieres casarte con alguien, pues simplemente la persona que realmente está buscando una amistad termine rechazándote después de unos meses. Desde el principio, sí o sí, hay que ser sinceros. La segunda, la foto de perfil.
No podemos poner la foto de Selena Quintanilla o Gómez cuando tú no eres ella. Hay que poner la foto que es. O tampoco puedes poner una foto de cuando tenías 10 años, sabiendo que ahorita tienes 30, 40 años. La tercera, si la relación es a distancia, utilicemos las videollamadas. Y aquí hablo del conocimiento mutuo. Es importante hacer videollamadas. No envíes fotos íntimas y tampoco compartas información personal con una persona que acabas de conocer. Hay que tener mucho cuidado. El 4, sé tú mismo o tú misma. No aparentes ser algo que no eres. No puedes decir que eres ingeniera y que te ganas un montón de dólares cuando realmente tienes otra profesión y te ganas solamente $1 diario. Y antes de continuar, te invito a que te suscribas y comentes hasta el momento que te ha parecido este video. Continuamos. El 5, intereses en común. Habla de tus intereses y pasiones para ver si la otra persona tiene tendencias similares. Es importante saber cómo ve la vida, sus visiones y su futuro. 6, pone un límite a la app. Si ustedes o si tú estás conociendo a alguien con el que de pronto ya hiciste una conexión, bloquea o elimina o saca de circulación por un tiempo estas aplicaciones, por lo menos hasta saber en qué termina ese proceso, si termina en un noviazgo o simplemente no lo lograron y puedes volver a instalar la aplicación. Esto por respeto a la otra persona. Y por último, aprende a retirarte. O sea, si la persona ya no te escribe, no te contesta las llamadas, dejó de mostrar interés en ti, ¿qué otra señal necesitas? Ya la persona simplemente se aburrió, simplemente quería acceder a cosas tuyas y como tú no accediste, entonces se fue, ¿sí? Yo les quiero hacer aquí una aclaración. Las personas cuando realmente están interesadas en ti, hacen lo posible, lo imposible para no perder el contacto contigo. No hay excusa que valga. Es que me robaron el celular, es que tuve muchos exámenes, es que. No. Siempre, y sobre todo un indio, cuando está interesado en ti, realmente ellos no tienen excusa. Ellos simplemente se les nota que realmente quieren algo contigo. Y reflexión final. Algunas personas dicen que no serían capaces, o sea, que nunca serían capaces de establecer una relación a través de estas aplicaciones. Y esto es una percepción muy personal y muy aceptada y respetable. Pero criticar a una persona por utilizar estas aplicaciones me parece realmente injusto y poco profesional y poco empático, porque al final el mundo está cambiando, nuestras interacciones están cambiando. Así que simplemente dejamos vivir a los demás y con tal de que eso no me afecte a mí, pues no tengo por qué opinar sobre el proceso del otro. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video. Espero que haya sido de gran ayuda para ustedes. Y cuéntame qué te pareció, qué aplicación usas y qué comentarios hecho o te han hecho por utilizar estas aplicaciones. No olvides suscribirte y seguirnos en Instagram. Aparecemos como Somos India Colombia Blogs. Namaste.